Listo, profe, ya está grabando. Discúlpenme un segundito. ¿Qué sucede? Vamos a empezar a hablar de la médula oblongada o la médula o el bulbo raquídeo. Este es el bulbo raquídeo. Tiene forma de tallo, como de tallo de un tubérculo. Se me asemeja a mí. Ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora solo hace analogías de comida? Pues bueno, porque así me queda más fácil aprenderlo. Si ustedes quieren colocarle algún tipo de analogía y asemejarlo pues a otra cosa, pues genial. Pero es la forma en la que deben, o la forma en la que yo aprendo. Yo tengo que asociar cosas cotidianas para poderlas recordar. No sé si a alguien más le pasa, o yo soy la única rara del grupo de 45 personas. No, Pia, si es más fácil, no recuerda y se aprende más, ¿no? Sí, entonces, señora, ¿alguien iba a hablar? Entonces, el bulbo raquídeo, la médula oblongada, a nivel inferior va a tener un límite, que es donde va a iniciar los primeros segmentos de la médula espinal. Y a nivel superior, su límite es donde inicia, exactamente donde inicia el, el, el puente. Por el surco superior va a salir y va a aparecer el sexto par craneal. ¿Ok? ¿Ustedes ya vieron pares craneales en Morfo? ¿Qué están viendo? Sí, profe, ya lo Sí, vi. profe, ya las vemos. Ok, ¿y cómo les fue con pares craneales? Bien. Bien, me alegra. Conmigo van a ver también pares craneales. Vamos a hablar de todos a fondo. Bueno, ¿El trigémino también, profe? todos. Todos los pares craneales los ven conmigo. ¡Qué tortura! Profe, incluso el cero, o no se llega a ver. Es que mencionó el profesor Ferreira que había uno que El terminal. sí, el que no se desarrolló, solo que era como, se presentaban los niños recién nacidos, Un esbozo. algo así, sí. Que era como, por ejemplo, que él dijo que era, por ejemplo, que reconocía el latido de la mamá. Es que eso es un poquito más complejo a como que se desarrolla un par craneal. Lo que pasa es que, ay, ustedes como siempre me hacen preguntas en las que luego me echo 2 horas contestándolo y no me alcanza la clase. Pero, ¿qué sucede con el neurodesarrollo y la neurobiología del neonato? Es maravillosa y es supremamente compleja porque el neonato no solo reconoce el latido del corazón de la mamá, reconoce su voz, reconoce si en algún momento o la mamá les cantó una canción repetidas ocasiones, cuando el bebé la escucha, la reconoce. Y ese es un esbozo que luego no se va a desarrollar como tal. Como que a medida que el cerebro se va desarrollando, él simplemente queda ahí como un remanente de función. Pero pues sí, vamos a ver todos los pares craneales. ¿Por qué dicen que el trigémino es una tortura? Si no fuese por el trigémino, no tendrías sensaciones en tu cara. No, Pia, es divertido. Lo que pasa es que es largo, pero nada más. Los pares craneales son bonitos y lo que les digo, si ustedes son muy juiciosos este semestre y aprenden todas estas cosas, después no van a tener tortura más adelante. Bueno, vamos a hablar entonces de 2 cortes específicos del bulbo raquídeo.
Esta es la anatomía macroscópica del bulbo raquídeo. Tiene una fisura media anterior que se va a continuar con la fisura anterior de la médula espinal. Vemos las olivas. Si recuerdan que la clase pasada hablábamos de las olivas y que había un tracto, ¿lo recuerdan? Que empezaba por olivo, ¿qué? Olivos. Bueno, las olivas están ubicadas en la parte lateral posterior del bulbo y vemos las pirámides. ¿Qué dijimos que eran las pirámides en la clase anterior? Fibras unidas de tejido. Fibras unidas, ¿no? O sea, Sí, ¿no? ¿que vienen de dónde? Del cerebro, no sé. De la Del corteza. encéfalo. De la corteza, esa es la corteza. O la vía corticoespinal, acá. Estas son las pirámides. Profe, ¿cuáles son las olivas? No las vi. Acá atrás. ¿Lo Acá atrás están ubicadas las olivas. Y acá, amarillito? Ah, no. míralas. Acá las ubicas. ¿Lo amarillito o lo que está atrás de las pirámides? Todo lo amarillito son los pares craneales. Ah, ok. Y esto que estoy señalando aquí, ¿alcanzas a ver el cursor? Sí. Esa es la oliva. Y estas Ah, son ok. pirámides. Y acá esto que vemos, Profe, señora. yo tengo una pregunta, pero es más como hacia la parte de la médula espinal, pero ahorita que veo así como el bulbo finito me acordé. Esto tiene que ver en algo, porque es que el tamaño de la médula espinal no es el mismo en toda la médula como tal, ¿cierto? Él va variando. ¿El tamaño tiene que ver algo de pronto como con la función que cumple esa parte? ¿O no tiene nada que ver? Es simplemente como por anatomía. Sí, recuerdan que habían unas estructuras medulares que tenían unas astas mediales, porque teníamos astas anteriores, astas posteriores y unas astas mediales. Sí. Ahí es donde más se prolonga, porque tenemos ¿qué sistema activado ahí? Creo porque es sensitivo, ¿no? Pues sí. Ah, sistema. El simpático. Muy bien. Uy, ¿quién dijo eso? Andrés, profe. ¿Quién lo dijo? Muchas gracias, Andrés. Me gusta que participen así y que me presten atención cuando hablo. Genial. Entonces, justo ahí donde está activado, donde están las astas mediales, es porque debe haber un poquito más de sustancia gris. No es porque reciban más información, al contrario, es porque tienen que enviar un poquito más de información, ¿ok? Bueno, cerremos el paréntesis con respecto a la médula espinal y hablemos de bulbo raquídeo o médula oblonga. Voy a cerrar un poquito mi cámara un ratico porque se pone lento el internet. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Fijémonos. Por la parte posterior sale, por la parte superior, en el surco, sale el sexto par craneal. Vamos a ver también las ramas y el origen aparente de parte del nervio vago, del nervio accesorio, las raíces de la raíz sensitiva, perdón, del nervio facial. Vamos a ver parte del nervio vestibulococlear, el glosofaringeo creo que ya lo había nombrado, y quiero mostrarles algo. Fíjense que el nervio accesorio tiene muchas raíces que salen del bulbo raquídeo, pero aparte de eso, se van a unir como tal en el nervio accesorio. ¿Por qué? Porque hay muchos núcleos y ya vamos a hablar de cada uno de esos núcleos. Esta es una vista anterior. En la vista posterior vamos a ver que esta es el velo o parte de el piso del cuarto ventrículo que tiene forma de rombo. Por eso es súper importante que al ubicarlo ustedes y al ver la forma de rombo, piensen en que son derivados del
¿De qué estructura embriológica? Romboencéfalo. Del romboencéfalo, que al final es la estructura que va a permanecer con su forma y a la que inteligentemente se le puso ese nombre de romboencéfalo y va a seguir todo el tiempo con la misma forma. Obviamente no todos los derivados del romboencéfalo obviamente tienen forma de rombo, pero sí el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo prácticamente toca todas las estructuras del tallo cerebral, la mayoría de las estructuras del tallo cerebral. Entonces, eso te hace ubicar en de dónde nacieron y cuáles son las estructuras que quedaron al final del romboencéfalo. Bueno, a nivel posterior, ¿qué vamos a ver? ¿Recuerdan estos dos? Mira, tubérculo cuneiforme y tubérculo de Gracilis. ¿De qué vías son, chicos? Ascendentes. Son vías ascendentes, o sea, son vías sensitivas. ¿Pueden recordar qué vías son? Si es dolor, si es presión, si es tacto superficial, ¿qué es? Tacto, ¿no? Tacto superficial. No, Dolor. no. Sensibilidad muscular, profe. Ajá, ¿y qué más? Y la sensibilidad vibratoria. Exactamente. Sensibilidad vibratoria. En realidad, tacto discriminativo, o sea, la forma en la que yo puedo discriminar dos puntos, que si me tocan el tobillo y la rodilla y no tocan ninguna estructura entre el tobillo y la rodilla, yo sé ubicar que me están tocando el tobillo y que me están tocando la rodilla, aparte de la vibración y la sensibilidad, obviamente, del músculo y de la articulación. Bueno, se llama o forman el tubérculo de Gracilis y el tubérculo cuneiforme porque ahí están ubicados los núcleos. Vamos a encontrar un surco medio, un surco posterior, un conducto ependimario. ¿Ustedes recuerdan qué función tiene el conducto ependimario? Yo les hablé de las células ependimarias cuando hablábamos de histología. Síntesis de líquido cefalorraquídeo. Entonces el conducto ependimario va a permitir que desde el cuarto ventrículo se mueva el líquido por medio de la médula oblongada y pues que el líquido pase igual por el conducto ependimario hacia la médula espinal. ¿Listo? Mira, acá hay una estructura súper pequeñita que vamos a llamar el triángulo del hipogloso, porque muy cercano vamos a encontrar el núcleo hipogloso. Pero lo más importante es que cuando ustedes vean esta imagen, reconozcan las estructuras macroscópicas más importantes. Si estamos en la vista anterior, las pirámides, las olivas, y que sepan que ahí vamos a encontrar las raíces del hipogloso, del glosofaringio, del nervio accesorio, que por la parte superior sale o se mueve el sexto par craneal. Y en la parte posterior vamos a encontrar dos estructuras que nos van a ubicar en el bulbo como el tubérculo cuneiforme, el tubérculo de Gracilis, el cuarto ventrículo, el surco posterior y el triángulo del hipogloso y el triángulo del vago. Ahora vamos a la parte interna de la médula oblonga. Esta imagen que les quiero mostrar es una imagen embriológica para hablarles de dos cosas, de la placa basal y de la placa alar. ¿Ok? La placa alar me va a formar los cordones posteriores o la columna posterior de sustancia gris. Y la placa basal es la columna anterior. ¿Sí? Esto en la médula espinal. ¿Qué sucede? Cuando se está empezando a crear la médula oblongada, inicialmente tiene esta disposición, pero como tiene que darle espacio al cuarto ventrículo al final,
el bulbo raquídeo va a tener esta conformación. Ya no vamos a tener como tal una placa alar y una placa basal o un cuerno posterior o un asta posterior y un asta anterior, sino va a estar ubicado sobre toda la parte anterior del bulbo y en la parte posterior pues vamos a encontrar el cuarto ventrículo. Y justo aquí en medio, bueno, o en la parte anterior del bulbo, pues vamos a encontrar los diferentes núcleos. Si se fijan, acá ya va a estar la placa basal, que va a conformar unos núcleos importantes de sustancia gris, y la placa alar, que va a conformar un grupo importante de sustancia gris también, que al final se van a traducir en ¿qué? En núcleo olivar, el núcleo del hipogloso, en la raíz sensitiva del vago y bueno, todas estas estructuras, ¿ok? Cambia bastante su conformación estructural en un bulbo raquídeo ya maduro. Vamos a mirar esta imagen. ¿Todos la ven bien? Ya, ¿Alcanzan profe. Sí, sí, a ver? claro. Bájala un poquito más, ¿se puede? Para que se alcance a ver el último, un poquito, ¿Ahí? un poquito más abajo. Es que se pierde el nombre, los dos nombres de abajo se pierden. ¿Ahí? No, abajo. Entonces subirla. Bueno, subirla. Ay, sí, ya. ¿Ahí? Ok, bueno. Entonces, tenemos un primer corte. El corte A es más superior y el corte, perdón, es más inferior y el corte B es más superior. ¿Por qué sé que el corte A es más superior? Porque acá se están, ¿esto cómo se llama? Decusación. Siempre es la más inferior, es la parte final del bulbo. Y cuando vemos como tal las pirámides, vamos a saber que es más la partecita superior. ¿Listo? Bueno, acá comienza lo interesante y lo más bonito de todo. Y es que tienen que aprender qué estructuras están, qué estructuras están ubicadas acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? A nivel inferior vamos a tener la decusación piramidal. ¿Sí? ¿Se les hace conocido este nombre? ¿Lo alcanzan a ver? El fascículo longitudinal medial. Profe, ahí no era donde llegaba la información y se integraba con otra neurona y pasaba a la corteza. No. Se integró con otro y está muy bien para el álamo. Antes de llegar a la corteza, recuerden que todas las vías sensitivas ascendentes llegan al tálamo. Bueno, obviamente las que llegan solo al cerebelo pues no suben al tálamo, pero la mayoría de vías ascendentes llegan al tálamo, no lo olviden. Acá hay otro conocido. Fascículo espinocerebeloso posterior, el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinocerebeloso anterior. ¿Los recuerdan? Son fascículos de las vías ascendentes. Sí, señorita, de las vías ascendentes. Especialmente el espinocerebeloso anterior y posterior van a llegar obviamente al cerebelo. El espinotalámico lateral va a llegar al tálamo y luego a la corteza somatosensorial. El fascículo espinotalámico lateral, ¿qué información lleva? Fue el primero que vimos. Lo de la temperatura y el dolor. Exactamente. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Es que no tengo activo el... Ya voy Yo a probé. abrirlo. Muy bien, Sebastián. Ujú. Recuerden que acá él ya está cruzadito, ¿cierto? Acá la información que viene del lado derecho pasa al lado izquierdo y la información
la información que en el lado izquierdo pasa al lado derecho. Pero bueno, es importante que sepan en qué lado se van a ubicar. ¿Listo? Vamos a encontrar entonces la decusación de las pirámides, el fascículo espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior, espinotalámico lateral. Profe, una pregunta. Señora. Profe, esa Ujú. decusación es las fibras del bulbo que se cruzan en esa partecita, en esa línea media, en ese surco medial. No, ¿qué fibras son las fibras piramidales? Intenta recordar un poquito, Alina. Yo sé que es complejo, pero intenta recordar la vía. En este caso le voy a cambiar el nombre. No cierres el micrófono, Alina, porfa. Es que mi hermana se está en llama- clase de japonés y de pronto la escuchan hablando. Qué genial. Decusación piramidal o la vía corticoespinal. O sea, ¿qué fibras son esas las que se están cruzando ahí? Fibras de los fascículos, fascículo espino, no sé, no. Corticoespinal. Es la vía Corticoespinal. corticoespinal. ¿De dónde viene? La De corteza. la corteza, de la De corteza la a la corteza y va a la médula. ¿Recuerdan que yo les decía que la vía corticoespinal es la vía motora más importante? Yo les di sinónimos, bueno, les dije las diferentes formas en las que nombrábamos esta vía. Vía piramidal, vía corticoespinal o vía corticomedular. Ahí es donde están la motoneurona superior, interneurona y motoneurona inferior. En esta vía. Y esta decusación piramidal es por donde pasan las fibras de esa vía, o sea, los axones que han atravesado la corteza, la corona radiada, la cápsula interna, que han atravesado el mesencéfalo, el puente, llegan al bulbo y se cruzan. Y lo que venía de la corteza del lado derecho va para el lado izquierdo y lo que venía de la corteza del lado izquierdo va para el lado derecho. ¿Entendido? Sí, profe. Sí. Ahora sí. Ya no son fascículos, nada, o sea, no se confundan. Donde ustedes vean la palabra piramidal, acuérdense de función motora, de vía corticoespinal o vía piramidal. Es lo mismo, ¿ok? Bueno, ¿qué más encontramos acá? Miren estos dos núcleos, El chicos. núcleo de Gracili y el núcleo cuneiforme. Cuneiforme, los encontramos hacia la parte posterior del bulbo raquídeo, en un corte muy, muy bajito. Y ahí es donde va a hacer sinapsis las vías que han formado el fascículo de Gracilis y el fascículo cuneiforme. Es acá donde hacen sinapsis. Recuerdan que yo les decía que esas vías entraban por el ganglio de la raíz dorsal, entraban por el cuerno posterior, ascendían ipsilateralmente, luego hacían sinapsis en el respectivo núcleo y de ahí se cruzaban. Ya les voy a mostrar dónde se cruzan para que no nos confundamos. Pero ¿sí recordaban esa vía o no? Más o menos. Volvamos, más o menos, y volvamos a recordar. Esa vía, ¿qué información lleva? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? Que la vía de los fascículos de Gracilis y cuneiforme, ¿qué información llevan? Un compañero lo dijo hace rato, creo que fue Sebastián o fue Sensibilidad Andrés. muscular. Señor, No llevan sensibilidad muscular. sensibilidad muscular, vibración y Discriminatoria. eso, tacto discriminativo. Muy bien. ¿Por qué se las repito? ¿Y por qué van a salir cansados de este curso con que yo les repita las cosas? Porque es la única forma en la que se memoriza. ¿Sí?
cuando repetimos y repetimos y repetimos una cosa, llega un punto en el que la memorizamos y si en algún momento nos falla la memoria, pues intentamos asociarla. Entonces, justo en la parte inferior del bulbo raquídeo vamos a encontrar los núcleos de estas dos vías. Entonces, hasta acá, repasemos. Alguien que me ayude. ¿Qué encontramos en la parte inferior del bulbo raquídeo? El núcleo cuneiforme y el grácil. Ujú, El núcleo grácil. La decus. ¿qué? En la parte anterior está la decusación del La decusación piramidal. real. Por eso sabemos que es el bulbo y que es la parte inferior del bulbo, donde ustedes vean que las fibras se decusan, inmediatamente se ubican. Ese es el bulbo. Nos encontramos, bueno, en realidad que van ascendiendo. El fascículo corticoespinal, el fascículo espinocerebeloso posterior, el espinotalámico, el Bueno, en espinocerebelo. realidad acá no lo llamamos fascículo corticoespinal, porque va moviéndose en pirámide, bueno, o va moviéndose las fibras blancas. Acá hablamos de decusación piramidal. ¿Listo? Si vamos a encontrar son los fascículos ascendentes de las fibras aferentes. Espinocerebeloso, espinotalámico lateral, espinocerebeloso anterior. Y esto. Quiero que miren esto. Sale por la línea media, bueno, en realidad por parte medial, pero hacia posterior. O bueno, para ubicarnos como en un plano entre norte y sur, sale hacia la parte lateral medial la raíz espinal del nervio accesorio. Va a tener muchas raíces el nervio accesorio, porque tiene muchas áreas en las que se van a encontrar núcleos, pero por acá, justo en la parte inferior, sale la raíz espinal del nervio accesorio. Quiero mostrarles, perdón, otra estructura importante que es el núcleo espinal. ¿De qué par craneal? El Profe, quinto. El que va a la ¿El trigémino? espina, ¿no? El trigémino. El trigémino. El que va a la espina. Del trigémino. Entonces, recuerden, el núcleo espinal o el tracto espinal del nervio trigémino lo encontramos en la parte superior, en la parte inferior, perdón, del bulbo raquídeo de la médula Profe, oblonga. una pregunta. Señora. En los pares craneales, ellos a esto, yo he escuchado, pues el profe Ferreira nos explicó, pero yo la verdad no entendí muy bien, que existen orígenes reales y orígenes aparentes. ¿Sí es así? Sí, ¿Cómo es este eso? sería el origen real, porque ahí está el núcleo, pero parte del núcleo. ¿Y cuál es el origen aparente del trigémino? Las fibras nerviosas que se proyectan. Ese es el origen aparente. El origen aparente es el que vemos en la anatomía macroscópica. Y el origen real es dónde están sus núcleos. Ah, ok, ya, ahora sí. Entonces, si te das cuenta del trigémino, así, la rama gigante del trigémino, ¿por dónde la vemos? Que sale por la mitad del puente, por la cara lateral medial del puente. Pero tenemos un núcleo que está ubicado en el bulbo raquídeo, bastante abajo, ¿cierto? Sí, que es donde está como tal el núcleo. Exactamente. Bueno, ¿entendida la parte inferior de la médula oblongada? Profe, o sea, esa vista es como si yo lo estuviera viendo desde arriba, algo así, o desde el frente, de frente.
Esto es anterior, Mi mente esto es no lo posterior. capta. Sí, sí. Corte transversal. Este es ¿A un corte, transversal? exactamente, un corte transversal. Ah, ok. Este corte acá. Esto anterior y esto posterior, para que nos ubiquemos. Ah, no había visto esa La de cosita. abajo, profe. La B también. La B es un corte más superior. Es un corte acá, justo en las pirámides. Este es un corte en la decusación de las pirámides. Vamos a hablar de esta imagen. Este es un corte superior del bulbo raquídeo. Acá vamos a encontrar varias cositas interesantes. Pero vamos a hablar por las más sencillas. Estas son las pirámides. Las pirámides llevan fibras ¿de qué vía? Ascendente. Corticoespinales. Espinal. Pirámides vía corticoespinal. Es una vía descendente y es la vía motora más importante. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar? Los mismos fascículos ascendentes que encontrábamos en la otra. Fascículo espinocerebeloso posterior, espinotalámico lateral y espinocerebeloso anterior. Se van a ubicar siempre hacia la cara lateral del bulbo raquídeo de la médula oblongada. Vamos a tener varias cositas más. Seguimos teniendo el núcleo espinal del nervio trigémino. Él atraviesa todo el bulbo raquídeo o se encuentra en todo el bulbo raquídeo o médula oblongada. Pero vamos a tener unas raíces que van a salir, unas raíces o unas fibras que van a salir de unos núcleos importantes que encontramos acá. En la parte superior del bulbo raquídeo vamos a encontrar el núcleo del hipogloso. Ese núcleo va a atravesar desde la parte medial, atraviesa o se mueve entre la parte medial del núcleo olivar anterior y va a salir súper pegadito a las pirámides y va a ser la raíz del hipogloso. Ese, ya cuando sale, ese sería el origen real, aparente, disculpen. Vamos a tener que también va a salir por la cara lateral la raíz espinal del nervio accesorio. ¿Ok? Vamos a tener parte del núcleo olivar. Tenemos dos olivas, pero pues acá vamos a encontrar el núcleo olivar inferior. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener que acá es donde se van a cruzar las dos vías, o bueno, la vía ascendente del fascículo de Gracilis y del fascículo cuneiforme. ¿Por qué? Porque en la parte inferior teníamos el núcleo, ¿verdad? Las neuronas hicieron sinapsis acá. ¿Y qué sucede? Me voy a cruzar. Y la información que venía de la derecha ahora va para la izquierda y así con el otro lado. Acá es donde se cruza la información del tacto discriminativo, de la vibración y de la sensibilidad muscular y articular. Y pues hacia la parte posterior pues se va a seguir llamando fascículo porque justo acá es donde hacen sinapsis. Profe, ¿Qué más, tengo señor? una pregunta. No sé si tú ya lo hayas dicho, pero ¿por qué se cruzan? No. Porque la mayoría de información que llega al cerebro llega contralateral. ¿Cómo así? Decirte por qué la fibra se cruza sería entrar en un conflicto o en una discusión filosófica. No sé por qué las neuronas adquieren esa disposición de moverse y cruzarse, pero sí te puedo decir que al cerebro se le hace mucho más fácil reconocer la información de su hemicuerpo contralateral y lo hace mucho más consciente de su otro lado del cuerpo. Y pues por eso estas vías, tanto las ascendentes y descendentes, cuando las encontramos en parte de la cápsula interna o parte importante cortical, pues si hay una lesión importante, hay una lesión motora y sensitiva al mismo tiempo. Pero ¿por qué se cruzan y por qué hay decusación piramidal? No lo sé. ¿Por qué se cruzan los fascículos cuneiforme y gracilis? No lo sé.
Es más, creo que nunca me habían hecho esa pregunta, ni nunca yo me la había preguntado de por qué se cruzan. Es como su naturaleza, ¿no? Es como decir, porque las células del nodo sinoauricular son automáticas y generan impulso cardíaco. No sé. Es muy filosófica tu pregunta en este sentido. Es que yo lo decía, profe, porque pues la naturaleza es muy sabia, ¿no? Y también hace las cosas como mejor le convenga, ¿cierto? Entonces, yo tenía entendido, pues, que busca como lo más rápido, y pues no es más rápido solo directamente ir a su lado, o sea, el lado que es, pues, y más fácil, ¿no? Pues, creí yo, entonces por eso te pregunté, pero pues, Pues sí, pero al parecer al cerebro le gusta como lo más complejo. Y las neuronas son como las más complejas. Bueno. gracias, gracias, profe. ¿Qué más encontramos acá? El conducto ependimario, obviamente por ahí se mueve el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos las protuberancias, estas iniciales que les hablaba acá. Protuberancias o el tubérculo cuneiforme y el tubérculo de Gracilis. Se ven así grandecitas y abultadas porque las fibras como que se doblan y ingresan directamente al núcleo, y el núcleo también es bastante abultado. Bueno, vamos a bajar un poquito. Así es como lo vemos en una microfotografía. Es un poco más complejo, pero si nos ubicamos un poquito en cuál es la parte anterior, cuál es la parte posterior, intentamos colocarle mucha imaginación, nos vamos a poder ubicar. Acá vamos a encontrar todos los fascículos, el fascículo espinotalámico acá, espinocerebeloso anterior y posterior, toda la vía piramidal, acá la decusación de las pirámides, el núcleo de Gracilis y el núcleo cuneiforme. Y vamos a seguir hablando del bulbo. Profe, una pregunta. Señor. Nosotros hemos hablado que el origen real de los pares son los núcleos y los orígenes aparentes pues son, en cuanto a la superficie del tallo, son esas fibras que se ven, pero el núcleo se proyecta al interior hasta que sale. ¿Esas proyecciones internas también se considerarían como origen real o ya pasaría a ser el origen aparente? No te entendí lo primero. Pues, ¿Que bueno, las por ejemplo, prolongaciones del núcleo? sí, por ejemplo, ahí el núcleo vagal dorsal. Ahí es el núcleo y ese es el origen real. Pero él se tiene que proyectar, o sea, empieza, ahí sería medio lateral para que pueda salir. ¿Sí? No se Esa proyecta, o sea, el haz. Sí, señora. Este es el cuerpo de la neurona y sale su axón. Sí, señora. Bueno, pues esa proyección del axón que está al interior, sin que salga todavía del tallo, ¿todavía seguiría siendo un origen real? Es por donde viaja, pero el origen real es donde está el núcleo. Solo el núcleo. Y en el núcleo está el cuerpo de la neurona. Profe, yo creo que él se refiere con lo que hace sinapsis por dentro, ¿me entiende? Es que, a ver, ¿con quién hace sinapsis en este caso el núcleo vagal dorsal? ¿O el núcleo dorsal del vago? Pues con el nervio, con las demás fibras que van a formar el nervio. ¿Pero dónde hace la sinapsis? ¿El axón? Pues donde vaya a actuar. En ese caso sería a nivel muscular. Sí, Músculo pero liso. va a ser muy abajo, ¿cierto? Sí, señora. Pero, o sea, digamos lo que yo decía es que, listo, el núcleo como tal es el origen real, pero esa proyección que todavía está al interior del tallo cerebral, esa proyección del axón, ¿ya sería un origen aparente o solo No, pues se toma se como el llama, origen aparente lo que está por fuera?
Exactamente, cuando sale lo que ves macroscópicamente. Ah, listo, profe, gracias. Ahí la fibra simplemente viaja, Andrés, ¿ok? Listo, profe, gracias. Esto sigue siendo bulbo raquídeo o médula oblongada, pero en un corte más superior. En un corte donde vamos a ver las olivas, ¿ok? Bueno, ¿recuerdan las olivas o les pongo la imagen macroscópica? Las olivas son las que están laterales a las pirámides, creo. Exactamente, entonces bien arribita, o sea, es casi tocando el puente. Vamos a hacer 2 cortes. Uno en el núcleo olivar, uno bien abajo del núcleo olivar inferior. ¿Listo? Bueno. Acá, ¿qué tenemos? Esto es cavidad del cuarto ventrículo hacia posterior. Acá vamos a tener estructuras un poco más interesantes, un poco más chéveres. Vamos a tener núcleos vestibulares. ¿Por Profe, qué? Porque disculpe, ¿eso es una vista, cómo? ¿Anterior? esto es anterior, esto es posterior. Donde ustedes vean ubicado el ventrículo siempre va a ser posterior. Eso es un corte transversal. Profe, o sea, para donde siempre vemos las pirámides es anterior. También se pueden guiar Sí. por la fisura media anterior. Ajá. Aquí. Esto es anterior. No, profe, pero yo me refería a que si estamos viendo la parte inferior superior del bulbo. No, superior. Superior porque están las olivas. Ah, verdad, profe. Por eso les dije que si les ponía una vista macroscópica. Me voy a devolver. Acá. En la parte inferior, ¿qué tenemos? La decusación de las pirámides y como que está más pequeñito. No tenemos una protuberancia o algo gordito lateral tan grande como acá arriba, donde están las olivas. Los núcleos olivares lo encontramos en la parte superior del bulbo. En la parte inferior ya no vamos a encontrar núcleos olivares, ¿ok? Ay, perdón. Me devuelvo. Acá. Profe, una preguntita. Señor. O sea que si uno hiciéramos un corte así, bueno, sí, no transversal, sino longitudinal, uno lograría, bueno, los dos, o sea, hiciéramos un plano longitudinal y transversal, se podría ver el tejido del nervio por dentro del bulbo, del tallo. Sí, claro. ¿Sí? Ah, qué loco. Sí, pero obviamente con un super microscopio. Ah, aquí sí. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer una necropsia y con todo el cariño del mundo saquen el cerebro y saquen el tallo, van a poder observar que los pares craneales se ven hermosos, pero son supremamente pequeñitos. Y si haces una sección, si haces un corte, una disección súper limpia y bonita, pues vas a ver núcleos grandes, como vas a ver como la vía piramidal, vas a ver como el núcleo olivar, pero estas estructuras pequeñitas sin una tinción adecuada no las vas a lograr observar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Empecemos de posterior hacia anterior o de anterior hacia posterior, ¿cómo les queda más fácil para memorizar? Yo me adapto a lo que a ustedes les quede más fácil. De posterior a anterior. Anterior a posterior. Anterior a posterior. Anterior a posterior. Pues da igual, ¿no? También. De anterior a posterior, ¿qué vamos a encontrar? Las pirámides y unos núcleos que se llaman los núcleos arcuatos. Eso se los voy a dejar de tarea, que me digan qué función tienen los núcleos arcuatos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la salida del nervio hipogloso
que su núcleo está ubicado bien posterior, o sea que tiene que atravesar así bien pegadito a la línea media, pegarse o pasar entre el núcleo olivar accesorio y el núcleo olivar inferior, seguir viajando y sale del bulbo raquídeo de la médula oblongada muy pegadito a la pirámide, ¿ok? ¿Qué más vamos a encontrar? El núcleo olivar accesorio medial, el núcleo olivar inferior, el núcleo olivar accesorio dorsal. Vamos a encontrar también el fascículo espinotalámico lateral y vamos a encontrar dos cositas muy bonitas y muy interesantes que habíamos hablado anteriormente. El lemnisco medial y el fascículo tectoespinal, que va del mesencéfalo, de la parte del tectum, a la médula espinal. O sea, es un fascículo descendente. El fascículo longitudinal medial, ¿lo recuerdan? El núcleo ambiguo, el núcleo dorsal o el núcleo vagal dorsal y un núcleo que forma una estructura parasimpática que es el núcleo del tracto solitario. Y todos estos se van a reunir, todas las fibras van a viajar y se van a pegar y van a formar el vago, que va a salir entre la parte anterior del pedúnculo cerebeloso inferior y la parte medial del bulbo raquídeo. Vamos a encontrar el fascículo espinal y parte del núcleo del trigémino, de la rama pues, espinal del trigémino, el núcleo vestibular inferior y los núcleos vestibular medial y el núcleo coclear posterior. ¿Esto se lo tienen que aprender de memoria? Sí. ¿Qué vamos a encontrar acá? Toda la parte superior del cuarto ventrículo y pues líquido que se mueve por el cuarto ventrículo. ¿Ok? Vamos a pasar a una vista mucho más superior, muchísimo más superior. Acá prácticamente está tocando la protuberancia o el puente y vamos a encontrar el núcleo olivar inferior mucho más grande y vamos a encontrar otros dos núcleos interesantes, que es el núcleo coclear anterior y el núcleo coclear posterior. Entonces hemos nombrado varios nervios, el 10º, el 8º, con sus núcleos vestibulares, en el caso del 8º, y sus núcleos cocleares que luego se van a unir para formar como tal el 8º par craneal. Seguimos viendo el lemnisco medial, el fascículo tectoespinal y el fascículo longitudinal medial. Núcleo ambiguo, el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinocerebeloso anterior. Acá se va haciendo mucho más pequeñito porque ya ese fascículo va a entrar al cerebelo. Ok, chicos, vemos el núcleo dorsal del vago y el núcleo del hipogloso. O sea que es hasta un corte un poquito más inferior a las olivas que salen los nervios del 10º par craneal. En la parte más superior vamos a tener solo como los núcleos, aún no van a salir los fascículos. Perdón, las fibras axonales. ¿Entendido hasta acá? Como profe, ¿podría repetir eso que acaba de decir, profe? Es que no. En la parte más superior de la médula oblongada vamos a tener el núcleo del hipogloso, parte del núcleo dorsal del vago, el núcleo ambiguo, pero no es sino hasta la parte un poquito más inferior que van a salir las fibras axonales. ¿Listo? Bueno, chicos, tarea. ¿En grupo, profe, o individual? En grupo. Ok, y profe, lo de que su Esto es merced para nos pidió que averiguáramos la función de los núcleos arcuatos. eso hace parte de la tarea. Ah, ok, listo. Segundo punto de la tarea. Ya, mejor dicho, cuando yo les diga tarea, ustedes van apuntando. Ustedes me van a averiguar
la función y qué estructuras se mueven. Bueno, el lemnisco medial y el fascículo longitudinal medial y el fascículo tectoespinal, pues, me imagino que lo recuerdan. Pero igual, van a hacer un cuadrito donde me van a decir qué estructuras conforman el lemnisco medial, qué estructuras conforman el fascículo tectoespinal, el fascículo longitudinal medial. Pues es obvio, pero pues también lo voy a incluir ahí, el fascículo espinocerebeloso anterior, las pirámides, y ya. ¿Listo? Que son las fibras blancas que se mueven por esas estructuras. Porque obviamente donde están los núcleos, pues obviamente es muy fácil saber de qué par craneal estamos hablando. Es un poquito más difícil cuando hablamos de fibras blancas. Bueno. Profe, ¿esta consulta para cuándo sería? Pues es que esta consulta le sirve para el parcial. Entonces, Profe, el parcial se hará el mismo día que tenemos común y corriente, ¿cierto? Las clases, los miércoles, ¿sí? sí. Okay, Sí, pero eso lo hablamos al final. Entonces, pues tienen dos posibilidades. Que me lo entreguen para dentro de 8 días, porque les sirve para el parcial, o que me lo entreguen después del parcial. Pues por mí no hay ningún inconveniente. Pero pues lo que les digo. Profe, disculpe, se me corta un poquito. Que esta tareita ustedes tienen la posibilidad de entregarla antes del parcial o después del parcial, pero pues estudiarla les va a servir para el parcial. Bueno, chiquillos, así se ven los núcleos olivares, son muy bonitos, ¿no? Se ven dentados. Y así se ven las pirámides en una microfotografía. Esta imagen es una imagen muy bonita. ¿Y por qué se las coloco? No nos vamos a como hablar ahorita exactamente de todos los pares craneales porque no es la idea. Tenemos una clase de pares craneales. Pero lo importante es que esta fotografía o esta imagen intenten aprendérsela. Por una sencilla razón. Porque miren, fíjense que en todo el tallo cerebral tenemos los núcleos de los pares craneales, pues, iba a decir los pares craneales más importantes, pero no, de los pares craneales, ¿sí? Obviamente los que tienen un núcleo, que es del tercero hacia abajo. El primero y el segundo no tienen un núcleo como tal, pero no vamos a hablar mucho de esos dos, porque lo que les digo, vamos a tener tiempo, los vamos a hablar en detalle. Bueno, ¿qué vemos acá? Que el trigémino tiene núcleos y tiene conexiones casi en todo el tallo cerebral. Y pues da sus 3 ramitas, ¿cierto? Que vamos a tener el núcleo del tracto solitario, que vamos a tener el núcleo del hipogloso, el núcleo dorsal del vago, que va a atravesar casi todo el bulbo, que tenemos el núcleo ambiguo, parte del glosofaringio, del vago, el núcleo coclear dorsal, que ese sí lo nombramos, y esto cuenta solo hasta el puente, perdón, hasta el bulbo. Ya en el puente pues vamos a tener otros núcleos, que va a ser el núcleo motor del trigémino, del abducens, del sexto par craneal, que es solo motor, del facial, el núcleo salivatorio superior, que tiene un componente parasimpático bastante interesante, y en el mesencéfalo, el oculomotor del tercer par craneal, del cuarto par craneal, y muy adentro del mesencéfalo vamos a tener el núcleo de Denninger-Westphal. Pero lo que les digo es solamente para conocimiento, pero sí intentemos memorizarlo, ¿ok? Bueno. Vamos a hablar del puente. ¿Listo? Les voy a dar 2 minutos. Por favor, se levantan, toman agua y regresan. 2 minutitos.
Listo, profe. Gracias, profe. Grabando. Ah, ya. Dale. Gracias. Bueno, listo la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Ahora vamos a hablar del puente o de la protuberancia. Se le llama así porque es grueso, es imponente dentro de todo el tallo cerebral, y el puente porque comunica a una estructura muy importante y una de las más consentidas y más bonitas, que es el cerebelo. En la parte anterior encontramos el puente y el cerebelo está pegadito al puente. Por medio del puente vamos a tener 3 pedúnculos, los pedúnculos cerebeloso superior, medio e inferior, por el cual van a moverse fibras que van a comunicar el cerebelo con la médula y la corteza con la médula. Entonces, es muy importante tener súper presente que el puente es el que permite que tengamos una conexión con el cerebelo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el cerebelo está aislado. No sé si lo habían pensado así antes. El cerebelo es una estructura ahí que se pegó, como que dijo, bueno, no encuentro para dónde más moverme, no me puedo pegar en la corteza, no me voy a pegar en la médula porque eso está muy abajo. No puedo hacer parte del diencéfalo, no puedo hacer parte del mesencéfalo, pues, no, me pego al puente y el puente me va a comunicar todo lo que sucede en mi alrededor. No sé si se habían fijado en eso, que el cerebelo está bastante externo. Discúlpenme un segundo. Entonces, no sé si ustedes de pronto habían pensado eso o pues les había llamado la atención de por qué el cerebelo está como hacia un lado. ¿No se habían fijado en eso? Sí, profe. Bueno, entonces gracias al puente que tenemos comunicación con el cerebelo. Y si no tuviésemos esa comunicación tan importante con el cerebelo, pues no podríamos coordinar muchas de las funciones normales, como lo es simplemente el hecho de levantarnos o de girar la cabeza y no marearnos, porque al girar la cabeza podemos mover el brazo hacia el lado en el que estemos girando la cabeza y de ubicarnos. El cerebelo nos ayuda a la coordinación, eso no lo podemos olvidar. Bueno, estructuras macroscópicas del ¿Por puente. eso le dicen puente, profe? Porque comunica los dos lados. Sí. Qué loco. Estructuras interesantes del puente. Esta que está acá se llama el surco basilar. Y por ahí pasa una arteria muy interesante que es la arteria basilar. La arteria basilar es la que le va a dar irrigación a todo el cerebro posterior o va a conformar la circulación posterior del polígono de Willis. Además, le va a dar irrigación a estructuras cerebelosas interesantes y le va a dar irrigación a toda esta parte. La arteria cerebral es la única arteria que no sé cómo explicárselos. En el resto del cuerpo, las arterias salen de grandes arterias y se dividen en pequeñas, ¿cierto? En ramas que van a viajar a diferentes estructuras, pero siempre una arteria grande nos va a dar arterias más pequeñas. En este caso, las dos arterias vertebrales, que vienen siendo arterias pequeñas, se funcionan para formar la arteria basilar. Pero vamos a hablar de eso más a detalle cuando hablemos de circulación y de todo el polígono de Willis. Bueno, ¿qué vamos a tener? Que van a tener unas fibras que van a tener una disposición transversal. Si se fijan, todas estas fibras del puente son transversales, viajan como del lado derecho al lado izquierdo. Vamos a tener la salida de uno de los nervios más grandes visualmente, que es del trigémino. Hacia la parte inferior vamos a encontrar la salida del sexto par craneal
y la salida de las raíces del nervio facial y el vestíbulo coclear para hacia la parte inferior. Estamos viendo una vista inferior y acá es una vista, pues un área superior, esta es un área inferior. Todo esto que vemos acá pegadito, adosado y plegado es el cerebelo, que vamos a tener bastante tiempo de hablar del cerebelo. Solo una clase nos vamos a dedicar a cerebelo, entonces por ahora pues no vamos a hablar de él. Esta es una vista posterior. Podemos decir que la vista posterior es como la cara interna del cuarto ventrículo. Miren, acá se supone que debe estar el cuarto ventrículo. Quitamos el cuarto ventrículo, quitamos todo el líquido cefalorraquídeo y nos queda esta vista. ¿Qué estructuras interesantes tenemos en la cara posterior macroscópica de el puente? El colículo facial. Eso que los hace pensar. Si yo digo colículo facial, ¿en qué par craneal piensa? ¿En el séptimo? En el séptimo par craneal. Si teníamos anteriormente una protuberancia que llamábamos el tubérculo de Gracilis y el tubérculo cuneiforme, acá muy posiblemente vamos a tener un núcleo o unas fibras blancas dispuestas o conformadas que se van a doblar o que van a formar esa protuberancia o ese colículo facial. ¿Ok? Vamos a tener un surco medio. Si están ubicados, esta es una vista posterior, pero estamos tocando o estamos viendo las estructuras que están en la cara anterior del ventrículo, del cuarto ventrículo, pero que siguen siendo una vista posterior del puente. ¿Sí me entienden? O sea, es una vista posterior, pero a la vez es el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? No, es ¿No? la parte anterior del La cuarto parte- ventrículo. ok. El piso del cuarto Ah, ventrículo claro. es casi la médula oblongada y el techo sería la parte superior de el puente. Vamos a tener una cosita que vamos a llamar el pedúnculo cerebeloso medio y parte del pedúnculo cerebeloso superior. Recuerden que tenemos 3 pedúnculos cerebelosos: pedúnculo cerebeloso inferior, medio y superior. Ahora vamos a ver, señora. Profe, ¿y el cerebelo estaría donde ahí? ¿En la parte posterior o Acá. anterior? Ahí donde está aquella. Este es el tallo cerebral. Esto es mesencéfalo, esto es puente, esto es bulbo raquídeo anterior y esta mano es cerebelo posterior. Si estoy hablando que hay pedúnculos cerebelosos es porque acá se adhiere el cerebelo, ¿ok? O sea que mis dedos, hagamos un ejercicio simple, este dedo sería el pedúnculo cerebeloso inferior, el medio, el superior y acá se va a pegar el cerebelo. El cerebelo lo quitamos para poder hacer esta vista posterior. ¿Entendido? Profe, pero ahí hay como un corte, ¿cierto? No, acá ¿O se estoy seccionó confundiendo? todo. Acá se seccionó el cuarto ventrículo, se seccionó el cerebelo, se quitó absolutamente todo para dejar desnudo al puente en su cara posterior. Voy a mostrarles una imagen. Denme un segundo para poderlos ubicar. A ver si la encuentro acá. No, acá no está. La tengo es en Nether. Denme un momento. Ay, no. No puede ser, se me borró la Nether de este. ¿Alguien tiene la Nether, la neuroanatomía en Nether?
En PDF creo que sí, profe. No, ven, ya encontré una imagen acá. Esta imagen me sirve. Bulbo, puente, mesencéfalo, cerebelo. ¿Esta estructura cuál es? Cuarto ventrículo. O sea que lo que quitamos para ver la imagen que estábamos observando anteriormente fue el cerebelo y fue todo el cuarto ventrículo y estamos viendo el puente justo en esta cara. ¿Ahora sí nos ubicamos? Sí, profe. O sea, el puente estaría en la parte posterior del tallo cerebral y en la cara anterior del cerebelo. Sí, más o menos. Ujú. Ok. Bueno. Vuelvo acá. ¿Qué están viendo, chicos? Profe, la imagen, la del tallo. Bueno. Ahora vamos a ver la estructura interna del puente. Parte de la estructura interna del puente. Esto es a nivel del colículo facial. Colículo facial, o sea, es un corte bastante inferior. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estructuras bastante bonitas y bastante interesantes. Miren esto que está acá. Se llaman los fascículos de fibras corticoespinales y parte de fascículos corticonucleares. Si hablamos de fibras corticoespinales, o sea, son las fibras que vienen de la corteza. Estas son las motoneuronas superiores que luego se van a decusar en las pirámides y bueno, todo lo que ya hemos hablado. Este es el surco de la arteria basilar. Y vamos a encontrar núcleos interesantes. ¿Cómo? El fascículo y el núcleo del nervio trigémino, el fascículo espinal. Recuerdan que desde abajo veníamos hablando del fascículo espinal del trigémino. Acuérdense que él atraviesa casi todo el tallo cerebral. Vamos a encontrar parte del pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo vestibular, el pedúnculo cerebeloso superior. Recuerden que son estructuras de comunicación. Vamos a encontrar el núcleo del nervio abducens o del sexto par craneal. Acá, justo ahí encontramos el núcleo y sale para formar el nervio abducens. Vamos a encontrar el núcleo motor del nervio facial. ¿Qué va a hacer? Ese núcleo está ubicado hacia medial y hacia anterior. Su fibra se va a mover hacia posterior, va a hacer una orejita o va a rodear el nervio, el sexto par craneal y va a formar el nervio facial. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué otras estructuras vamos a encontrar? Pues esas son como las más importantes. Y no olvidemos, obviamente, al fascículo longitudinal medial. ¿Y esto qué viene a hacer? Este huequito, este agujerito que está acá. La cavidad del cuarto ventrículo. Sí, exacto. Okay. No la alcancé a quitar tan rápido, pero sí, exactamente. Esto... Eso fue lo que se diseccionó junto con el cerebelo en la imagen anterior. Exactamente. Este cuadrito necesito que se lo aprendan. ¿Ok? ¿Qué pasa a nivel del colículo facial? ¿Qué núcleos encontramos? Y a nivel de los núcleos del trigémino, ¿qué núcleos encontramos? ¿Ok? Bueno. Este va a ser un corte a nivel de los núcleos trigeminales. Bueno, ustedes se preguntarán por qué en anatomía a veces hacemos cortes como a nivel del techo de los ventrículos laterales o a nivel de los colículos o bueno.
es por referencias anatómicas, es porque nos podemos ubicar más fácil. ¿Ok? Entonces, el corte anterior era a nivel del fascículo, del colículo facial. Y este corte va a ser a nivel de el trigémino. Ah, se me olvidaba decirles algo. ¿Sí ven esto? ¿Cómo se llama? Colículo facial. Colículo facial. El colículo facial está formado por la fibra o por el haz o por el axón o por los axones que salen del núcleo motor del nervio facial que hace esta curvatura y forma el colículo facial. ¿Lo ven aquí? Sí, profe, con una protuberancia. ¿Lo ubicamos? Bueno, ahora vamos a hablar de qué estructuras vamos a encontrar en el puente a nivel de el nervio trigeminal. ¿Qué vamos a encontrar? El pedúnculo cerebeloso superior, el lemnisco medial. ¿Les suena? Acá también hay parte del lemnisco medial, que no se los había nombrado. Ustedes van a averiguar qué es el cuerpo del trapezoide, porque hay fibras que se cruzan entre los dos lemniscos mediales, ¿ok? Eso también hace parte de la tarea. Vamos a encontrar el fascículo longitudinal medial muy pegadito a la parte anterior del cuarto ventrículo. Vamos a encontrar las fibras corticoespinales y corticonucleares, o sea, son las fibras que vienen desde la corteza cerebral, y las fibras del puente transversas. ¿Sí las ven? Recuerdan que esas fibras eran las que le mostraba en la figura o en la imagen inicial que atravesaban el puente del lado a lado. Es gracias a estas fibras, pues estas fibras se llaman las fibras transversas. ¿Qué vamos a encontrar? El lemnisco medial. Y lo más interesante, el núcleo motor del trigémino y el núcleo sensitivo principal del trigémino. Esos son los dos núcleos más importantes del trigémino. Bueno, pues el trigémino tiene muchos núcleos, pero pues en este corte pues son los más importantes. Y adivinen qué empieza a aparecer acá. Bueno, aunque aparece desde abajo y fue un error mío no haberse los mostrado, pero adivinen qué es esto. Aunque ahí tiene el nombre, no tienen que adivinar. Son como cúmulos de neuronas. Sí, de la formación reticular. Y de todo lo que hablábamos del sistema reticular ascendente. Profe, su merced señala ahí lo de los punticos negritos. Ah, ok. Bueno. Esos son como los dos cortes más importantes del puente. Un corte a nivel de el colículo del facial y un corte a nivel de los nervios del trigémino. Ahora vamos a ver la última estructura, que es la estructura que al final va a comunicar el puente con el cerebro, que es el mesencéfalo. ¿Ok? Bulbo, pirámides, olivas, cerebelo, puente, estas son las fibras transversas del puente. El trigémino, sexto par craneal, parte del facial, estas son todas las ramas espinales. Y ahora vamos a ver esta estructura de acá pequeñita que está como escondidita, que se llama el mesencéfalo. ¿Por qué sé que es el mesencéfalo? Porque hay una estructura que me ubica que es el pie de los pedúnculos cerebrales. O sea que el mesencéfalo es quien se conecta realmente con ¿qué estructura? ¿El puente? El cerebro. El cerebro. El puente es el que se conecta con el cerebelo, por eso se llaman pedúnculos cerebelosos. Estos son los pedúnculos cerebrales. ¿Ok? Esta lámina está mal. ¿Quién me dice por qué que esta lámina tiene un error? ¿Quién me dice cuál es el error? Si alguien me dice cuál es el error, tiene 0.2 en el parcial.
Nervio ¿Cuál lámina? abducens ¿Cuál no va ahí, lámina, profe. profe? Nervio abducens no debe ir ahí, ahí debería ir el nervio motor. ¿Cuál nervio motor? El tercer par craneal debería ir donde está señalando el nervio abducens. Muy bien, Andrés. ¿Me recuerdas que tienes 0.2 en el parcial, ok? Bueno, señora. Acá miren, chicos. Acá debería ir ¿cuál par craneal o qué nombre debería ir acá, Andrés? El oculomotor o motor ocular común. Mm. Exactamente, esta lámina tiene un error. Pues así venía con el libro, pues. Es el único que le he encontrado a este libro. Bueno, si alguien le encuentra otro, me cuenta. ¿Qué estructuras interesantes vamos a encontrar en el mesencéfalo? En la parte externa, en la cara anterior, vamos a encontrar que por ahí sale el tercer par craneal, en toda la fosa interpeduncular. Mírenla acá. Y que de la parte posterior del mesencéfalo va a salir el cuarto par craneal. Es el único par craneal que sale por la parte posterior del tallo cerebral. Eso no se les puede olvidar. El resto salen o laterales o anteriores o mediales, pero el cuarto es el único que sale por la parte posterior. ¿Y dónde tiene su núcleo? En el mesencéfalo. Y ya se los voy a enseñar. ¿Qué más estructuras interesantes tiene el mesencéfalo? Pues se va a comunicar en la parte inferior con el puente, en la parte superior con el cerebro, y va a tener una comunicación especial con el fascículo óptico o el fascículo del segundo par craneal. Él lo abraza, hace una disposición hacia posterior, abre como los bracitos hacia medial y luego va a atravesar el mesencéfalo para ir a toda la parte posterior, conectarse con los núcleos geniculados laterales del tálamo, el segundo par craneal del que estoy hablando, y luego con la cisura calcárina, ¿ok? O pues la corteza visual primaria. Bueno, ¿qué otras estructuras están como al ladito del mesencéfalo? Los cuerpos mamilares, que son estructuras importantes que vamos a ver más adelante. Eso en la cara anterior. Y en la cara posterior vamos a tener dos cositas interesantes. Mírenlo acá. Esto es mesencéfalo, ¿ok? Los pies de los pedúnculos cerebrales, esto que vemos acá es formación ganglio-basal, y acá ya hay estructuras chéveres que les había nombrado antes, como la corona radiada, ¿cierto? Pero no vamos a tocar, no vamos a hablar mucho de la corona radiada, solo es para que se vayan ubicando. Esta es una vista lateral. Acá que quitamos prácticamente toda la piel, hueso, estructuras que habían acá. Ay, miren, esta imagen es súper chévere para que se den cuenta cómo está pegadito el cerebelo al puente. Bueno, vamos a tener dos cositas interesantes que vamos a observar acá. Miren, esta que está acá se llama el colículo inferior. Y esta que está acá se llama el colículo superior. Los colículos superiores son visuales y los colículos inferiores son auditivos. Eso no se les puede olvidar. Y les voy a dar una noticia. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de la vía tectoespinal, qué función tenía esa vía? Ay, chicos, por favor. Les dije que esa vía tenía una función especial. ¿No la apuntaron? Profe, su merced Era pregunta. con lo, profe, eso no se relacionaba con lo de los reflejos. ¿Cuáles reflejos? De la visión, profe. Ajá, de la visión y coordinación, ¿cierto? Nacen de acá, nacen de los colículos superiores porque ahí es donde están los núcleos visuales que van a moverse y pues ahorita les muestro que es el tectum, porque es un corte interno.
pero es para que se vayan ubicando. ¿Listo? Colículos superiores, colículos inferiores. Miren esto que está acá, esta estructura pequeñita. No les voy no los voy a complicar con el tálamo, pero esto se llama el núcleo geniculado lateral del tálamo. Ahí es donde hacen sinapsis las neuronas del fascículo óptico, solo para que lo sepan. Y esto es un núcleo o un área que llamamos el área pulvinar del tálamo. Recuerden que el tálamo hace parte del diencéfalo, ¿ok? Miren que su relación anatómica del mesencéfalo está muy conectada con el diencéfalo en la parte superior y en la parte inferior con el puente. Y miren por acá que sale este pequeñín que se llama el cuarto par craneal o el nervio troclear, que sale de la parte posterior del mesencéfalo. Estas son las estructuras anatómicas macroscópicas. ¿Entendido hasta acá? Hello. Sí, profe. Ahora vamos a pasar a la parte chévere, a la parte interesante. Y es a los cortes internos del mesencéfalo. El mesencéfalo es muy fácil, chicos. Y el mesencéfalo, tomografía, es el más bonito de observar. Este es un corte a nivel del colículo inferior. Recuerda que yo les hablaba del tectum o del techo y del tegmentum. Bueno, el tecto es donde van a estar ubicados los colículos. Y el tegmentum es una estructura que está intermedia entre los colículos y los pedúnculos cerebrales. ¿Listo? Miren, todo esto hace parte del pedúnculo cerebral y esto hace parte del pie del pedúnculo cerebral. ¿Sí se ubican, chicos? Disculpen. Señora. El tegmentum es la división entre el colículo y el pie del pedúnculo. El pedúnculo cerebral incluye el pie y el tegmentum. Bueno, ¿qué vamos a tener de interesante acá? Vamos a tener varias sustancias y varios núcleos súper importantes que va a hacer. Voy a empezar desde anterior hacia posterior. Esto es anterior, esto es posterior. Vamos a encontrar la sustancia negra, que es la fuente más importante de dopamina de todo el sistema nervioso. Acá están la mayor cantidad de células dopaminérgicas que ustedes se puedan imaginar. Acá encontramos la fosa interpeduncular. Acá vamos a encontrar la decusación del pedúnculo cerebeloso, pero bueno, pues ese es otro tema. Cuando hablemos de cerebelo les voy a hablar más de esto. Las fibras del pedúnculo cerebeloso superior, pues que van a entrar al cerebelo, obviamente. Las fibras frontopontinas. ¿Por qué se llaman así? Porque son fibras que vienen desde el lóbulo frontal y van al puente. Y las fibras corticoespinales, o sea, por acá va, ¿qué vía? Corticoespinal. ¿O qué otro nombre tiene? Piramidal. Exactamente. Y las fibras temporopontinas. El lóbulo temporal tiene una importancia muy importante, perdón la redundancia, tiene un papel bastante importante de comunicación con el cerebelo. Pero luego les digo qué es cuando hablemos de cerebelo. ¿Listo? Para no saturarlos de información. Vamos a encontrar el núcleo troclear, o sea, el núcleo del cuarto par craneal. Esta la vamos a llamar la sustancia gris periacueductal o sustancia gris pegadita al acueducto cerebral. Recuerden que de acá, esto comunica o desciende y va a formar de ahí hacia abajo vamos a encontrar el cuarto ventrículo y vamos a encontrar el tectum o el techo o lámina del techo en el colículo inferior. O sea que ya tenemos una idea que todo lo que llamamos
tectoespinales porque nace más o menos de estas áreas, ¿listo? Este es un corte inferior. ¿Entendido el corte inferior o hay alguna pregunta? ¿Todo entendido? Aclaro algo en lo que... ay, ¿qué le pasó a esto? Aclaro algo y es que el pedúnculo cerebral hace parte del tegmento y el pie del pedúnculo. ¿Listo? El tegmento me divide es el pie del pedúnculo con el techo o el tectum, perdón. Bueno, ahora vamos a ver un corte a nivel del colículo superior y el colículo inferior. Este corte anterior es más grande, más macroscópico. Acá les voy a mostrar los núcleos que vamos a encontrar ahí, qué cositas interesantes vamos a encontrar acá. Este corte es un corte un poco más detallado a nivel del colículo inferior. Recuerden, techo, tecto, tegmento, tegmentum, pues depende de la literatura o de lo que estén leyendo, y el pie peduncular. Vamos a encontrar qué núcleo es este, el núcleo del cuarto par craneal. Fíjense que el cuarto par craneal sale, bordea toda la sustancia periacueductal, se cruza, ¿por qué? Porque quiso cruzarse. Con respecto a la pregunta que me hacía Eros, la verdad no sé por qué todo y todas las fibras neuronales les dan por cruzarse. Este también se cruza, entonces el núcleo que venía del lado izquierdo pues se va a cruzar y va a viajar hacia el lado derecho y es el único par craneal que sale por la fosa posterior que vamos a encontrar. El colículo inferior o colículo, ¿qué les dije? Tal. Sí, pero les dije que el colículo superior era... Visión. ¿Y el colículo inferior? Audición. Muy bien. Audición. El núcleo mesencefálico del trigémino, qué dolor de cabeza con el trigémino, ¿no? Aparece en todo el puente. Pues así de interesante es su función. Vamos a encontrar el lemnisco espinal. De él también quiero que me digan qué función tiene, que es el lemnisco espinal, qué fibras pasan por el lemnisco espinal. Vamos a encontrar el lemnisco trigeminal, parte del lemnisco lateral, acá, lemnisco lateral, trigeminal y el lemnisco medial. Las fibras temporopontinas, las fibras frontopontinas, las fibras corticoespinales, esas son las fibras frontopontinas, la fosita interpeduncular. Esta es la decusación de los pedúnculos cerebelosos, no se vayan a confundir, no pedúnculos cerebrales, sino cerebelosos. Y la sustancia negra, que les dije que la sustancia negra, ¿qué tipo de neuronas teníamos? Dopaminérgicas. Sí. Dopaminérgicas, muy bien. Y esas pues son como las estructuras más importantes que vamos a tener. No olviden el fascículo longitudinal medial, que ya les dije que como tarea teníamos qué estructuras, qué fibras blancas pasaban por el fascículo longitudinal medial. Este es un corte más superior, este es un corte a nivel de los colículos superiores. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el núcleo del tercer par craneal. ¿Se cayó la llamada? No. No, profe. El núcleo del tercer par craneal. Oscar, ¿tienes una pregunta? Oscar Bautista, ¿tienes levantada la mano? Sí, profe, sí. Dime. Esto, que no me queda muy claro lo del término de acusación, profe, pero entonces ya lo estaba buscando en Decusar es cruzar. O sea, solamente un cruce. O sea, Sí. eso es un cruce, no es como... Bueno, ok, listo, profe. No, es que se cruzan, las fibras de un lado se mueven para el otro y ya, se cruzan, forman una X. Ok, profe, listo. Bueno, ¿qué vamos a encontrar acá? Este es un corte a nivel de los colículos superiores. El núcleo del tercer par craneal, el núcleo motor del tercer par craneal, pero el tercer par craneal tiene también un núcleo parasimpático. Yo lo dije hace rato, ¿cómo se llama ese núcleo?
Y ese lo vieron con el profe Ferreira, porque si ya vieron pares Eddie Westward, algo así. Edinger Westphal. Edinger Westphal. También le Muy dicen oculomotor accesorio, creo. es el núcleo parasimpático del tercer par craneal. Por eso el tercer par craneal es un par craneal especial. Y, bueno, pues con ustedes llevo una ventaja gigante, que cuando veamos pares craneales me van a decir, no, si mire, ese par craneal hace sinapsis en tal lado y hace que la pupila funcione así, y ya vamos a tener entonces un reflejo consensual, ¿cierto? Todo eso ya lo vieron, ¿sí o no? Sí, profe. Pues, Entonces vamos a tener una ventaja porque vamos a hablar mucho más rápido de esas cositas. Vamos a encontrar el fascículo longitudinal medial y vamos a encontrar el núcleo rojo. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado del núcleo rojo? ¿En qué vía habíamos hablado del núcleo rojo? Les doy pistas, es una vía descendente. En la oligoespinal. No, si decimos olivoespinal, ¿de dónde nacen? En la cortico espinal. De las olivas. El núcleo rojo es el nacimiento de la vía rubroespinal. Rubroespinal, no lo olviden. El núcleo rojo se encuentra ubicado en el corte que encontramos del colículo superior del mesencéfalo y posterior a la sustancia negra, pero ubicado muy medial. ¿Qué creen que es todas estas cositas pequeñitas negritas formando puntitos? la misma formación reticular. Exactamente, la formación reticular. Eso no lo deben olvidar. Ahorita me devuelvo para mostrarles una lámina de la médula oblongada porque ahí no les mostré la formación reticular. Acá vamos a tener, volvemos con el término, la decusación de los fascículos rubroespinales. Vamos a encontrar la sustancia negra. Estas son las fibras temperopontinas, corticoespinales y frontopontinas. Vamos a encontrar el lemnisco del trigémino espinal y el lemnisco medial, el núcleo mesencefálico del trigémino y el colículo superior o el colículo visual, que es un colículo, una formación que nos ayuda a integrar la vía visual con el movimiento. ¿Sí? Porque los ojitos solos, si solo nos sirvieran los ojos, pues nos ubicamos en arriba, abajo, un lado al otro. Pero los ojos tienen una función y es movernos. Sí, si voy caminando hacia adelante y me tengo que regresar, yo no dejo la cabeza hacia adelante y me doy la vuelta. No, toda mi cabeza gira y mi cuerpo se mueve para ir hacia esa dirección. Por eso es tan importante esa vía de asociación. Bueno, chicos. ¿Preguntas? Profe, cuando mencionan los lemniscos, el lemnisco lateral, trigeminal, espinal y medial, como el dibujo que hacen, lo dejan todo como en una, sí, en la bolita azul. Pero entonces a la hora de mencionarlo en el libro, como que separan el lateral del trigeminal, espinal y el medial. E incluso mencionan que no se extiende en un sentido superior en un nivel que ellos sí estaban. Entonces eso quiere decir que a pesar de que como el diagrama lo hace ahí, tiene como una vida un poco distinta. Sí, claro, no todos, por cada uno de estos lemniscos pasan fibras completamente diferentes, solo que las agrupan porque ellas llega un punto en el que todas se juntan, son vecinas pero tienen diferentes funciones. Ah, ok, profe. Es más, nosotros los nombramos bastante la clase pasada. Bueno,
esta es una imagen para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto a nivel macroscópico, ¿ok? Acá, ¿qué está? Acá, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Todo esto que estoy señalando, ¿qué es? El bulbo. Bulbo, El bulbo. Esto es, puente, Puente, y esto es mesencéfalo, mesencéfalo, mesencéfalo. Por acá tenemos ubicadas las olivas. Este es el tubérculo de Gracilis y el tubérculo cuneiforme. Las olivas son mucho más anteriores. El tubérculo facial, que lo hace la fibra que rodea el núcleo del sexto par craneal, el colículo inferior, el colículo superior. Todo este corte es un corte, acá quitamos cerebelo y cuarto par craneal. Y esto que sale por acá moviéndose pequeñito es el cuarto par craneal. ¿Ok? Esto es tálamo. Y más acá vamos a ver estructuras como los ganglios basales y una que les nombraba muchísimo, la cápsula interna. Miren la cápsula interna acá, pero vamos a tener tiempo de estudiar solo cápsula interna. Preguntas hasta acá, chicos. Este cuadrito necesito que se lo aprendan. La tabla 5.4. Ninguna pregunta. Un profesor mío muy sabio me decía que cuando no hay preguntas tenemos dos opciones. O entendimos todo o no entendimos nada. ¿Cuál de esas dos opciones es hoy? explicas bien, profe. Que entendieron todo, ¿no? Pues, bueno, vamos a hablar de esta imagen así, rapidito. Aunque esta imagen vamos Profe, a... Señor. o sea, ay, todavía creo que tengo la manito alzada, pues yo creo que pronto no es que no hayamos entendido nada, sino que tal vez los nombres. Entonces, acordarnos de todos esos nombres, como que uno, uy, era tal cosa, no era este. Entonces, tal vez eso. Pero sí, ahí vamos entendiendo. Al igual, pues, si algo se repite otra vez la clase, uno la vuelve y la ve en la grabación ya como tal. Vamos a nombrar rápidamente y vamos a mirar rápidamente esta imagen. Esta es una vista posterior. Nos van a nombrar, no, vamos a observar el núcleo ambiguo que atraviesa casi desde la parte inferior del puente y toda la médula oblongada, el núcleo dorsal del vago y el núcleo del hipogloso. O sea, por eso tiene tantas fibras y tantas ramas. De ahí salen muchas neuronas que van a ser prolongaciones de fibra blanca y luego pues van a hacer todo su viaje dependiendo del nervio, que ahorita no, siento que no es importante hablar de eso, pero para que lo conozcan. Vamos a encontrar el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. Miren de dónde nace. Y miren todo lo que atraviesa. El núcleo espinal del trigémino es bastante larguito. Vamos a encontrar también el núcleo sensitivo principal del trigémino y el núcleo mesencefálico. Los núcleos dorsales troclear y vestibular, o vestíbulo troclear, como lo queramos llamar. Vamos a encontrar también el núcleo oculomotor, el núcleo troclear, vestíbulo coclear, perdón, me dejé llevar por la lámina. Uy, encontramos otro error. Acá es núcleos dorsales, vestíbulo coclear y vestibular. Vamos a encontrar el núcleo del cuarto par craneal, el núcleo del sexto par craneal, del núcleo del facial, el núcleo motor del trigémino. Y fíjense que
dependiendo de cada corte, los pares craneales van a viajar un poquito y se van a mover un poquito desde donde está su núcleo a donde tienen que viajar. ¿Ok? Pero lo que les digo, pares craneales, vamos a verlos solo en una clase de pares craneales. Bueno, chicos. ¿Preguntas? No, profe. Profe, ¿cuáles fueron los cuadritos que usted mencionó que debíamos aprendernos? El corte del mesencéfalo en los colículos superiores e inferiores, el corte del puente en la protuberancia del facial y en los núcleos del trigémino. Ay, creo que me adelanté mucho. Perdón si los estoy mareando, no miren. La tabla que tocaba ponerse, creo que era la 4. ¿Por qué me subí tanto? Quería mostrarles algo. Pero ahora me adelanté acá. Okay. Disculpen un segundito. Acá. Vamos a tener también formación reticular en el puente, en la médula oblongada, perdón, el bulbo raquídeo. Mírenla. Se me había pasado mostrárselas, por eso me quería regresar a esta lámina. Todo esto es formación reticular, ya que tenemos formación reticular desde el mesencéfalo hasta el bulbo. Es más, un poquito de raíces en segmentos medulares superiores. Que solamente es para que conozcan en dónde está ubicada y cómo se ve. ¿Ok? Porque vamos a tener, ya suena a lorito rayado, a disco rayado, una clase solo para formación reticular. ¿Listo? Todas las estructuras de todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, vamos a tener clases solo para cada una de esas estructuras. Entonces, no nos afanemos. Por el momento debemos memorizar los diferentes núcleos, donde están ubicados, por dónde se mueven, los diferentes fascículos, lemniscos, todo. Debemos tenerlo súper clarito. ¿Listo, chicos? Bueno, hoy sí acabé en punto. No les quité tanto tiempo. En sí, esa formación reticular, ¿qué es? Como una definición pequeñita. Esa formación reticular es un cúmulo de neuronas desordenadas que no están agrupadas como tal, sino están dispersas en lo más profundo del tallo cerebral, que es lo que te van a mantener despierta y es lo que te permiten abrir los ojos todos los días. Tiene mucho sentido con lo que es el sueño y la vigilia, ¿no? Sí. Y la activación, hay una cosa que se llama sistema reticular activador ascendente. Léanlo. Y pues obviamente lo que les digo, luego vamos a tener tiempo para hablar solo de formación reticular. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. El parcial va a ser en Moodle. Como hay 2 grupos, un grupo primero y luego otro grupo, un grupo a las 5, otro a las 5:30. El parcial es de selección múltiple. Generalmente hay 20 a 25 preguntas. Cada pregunta pues tiene un punto y ustedes pueden ver al final cómo les fue. Puede ser de selección múltiple, de falso y verdadero, de apareamiento, de observe la imagen y dígame qué estructura es. En realidad es de muchas cositas. Se me olvidaba decirles algo que ya me ha pasado con los grupos anteriores y es que
No me gustan los bancos de preguntas y no voy a hacer banco de preguntas. ¿Ok? Dime, Oscar. Profe, su merced cuando estructure lo del parcial y eso, profe, en la plataforma, su merced podría de una vez dejar habilitado cuando terminemos que él arroje la nota. Es que ¿cómo? Sí, sí, ustedes pueden ver la nota de una vez. Ah, listo, profe, mucho mejor, gracias. ¿No? Sí, profe, yo tengo otra preguntita, pero es... Dale. Señor. Profe, ¿cuánto tiempo nos va a dar para el parcial? Generalmente, pues dependiendo de las preguntas, tienen 1 minuto por pregunta. Entonces, pues eso depende de las preguntas. De cuántas preguntas pues haga, ¿ok? Profe, una Profe, pregunta. ¿no podrías dejar un poquito más, por ahí 1,5 minutos por pregunta? No, porque me ha ido bien con 1 minuto. Cuando los grupos son separados, el Moodle se pone muy rápido, no hay pues algún tipo de bloqueo. Les puedo dejar por ahí 1:10. Chicos, ¿a qué los invito? Pues con la virtualidad es supremamente complejo saber quién hace copia y quién no, ¿no? Es, digamos que, pues no quiero utilizar ese término tan coloquial, pero pues al final de cuentas los que se engañan son ustedes, ¿ok? Entonces, pues intenten realmente realizar el parcial a conciencia, ¿sí? Intentar realizar el parcial